falar um pouquinho de vocês? Bom, queria agradecer a presença. Habla em português, não? Sim, é quase o mesmo. Ela fala espanhol, fala francês. E agradecer a presença, falar da atualidade, enorme atualidade desse tema. Nós temos muitos alunos, muitos pesquisadores aqui trabalhando com esse tema e eu tenho certeza que a tua palestra vai ser um grande desafio, uma contribuição grande para o tema. Muito obrigada mesmo. Nosso programa tem tentado trabalhar temas atuais e, você sabe, numa perspectiva das ciências sociais, que também é um desafio, né? Colocar juntos sociólogos, antropólogos e cientistas políticos. E esse tema eu acho que é um exemplo de como se pode trabalhar nas ciências sociais através de uma entrada como essa, né? O autoativismo. E muito obrigada pela tua presença. Bom, também queria agradecer, nós temos um grupo de pesquisa, o GEDRED, né, um grupo de reconhecimento de direitos de igualdade, né, que também organizam vários alunos nossos de mestrado e doutorado. Nós temos encontros anuais, né? Não, anuais não, semanas, mensais. E com muitos convidados, temos convidados eu queria agradecer muito a você, porque o Jeffrey já esteve aqui há 3 anos, né? Inclusive fez um workshop de um dia, né? No seminário Desafio. Abriu o segundo semestre, né? Hace 4 anos. Hace 4 anos. Já? Abriu. Não, 2 vezes, não. Hace 4 anos. Sim. Hace 4 anos É verdade. Há 4 anos ele veio para abrir o segundo semestre, fez uma palestra maravilhosa lá no Anchieta, mas agora são alunos novos, né? E temos também pesquisadores, né, professores do departamento, né, que estão, depois a gente pode conversar um pouco, né? E vou me alongar porque a palestra é dele, mas eu queria muito agradecer em nome do GEDRED, agradecer muito a sua generosidade de estar aqui, né? Não. Vai estar numa banca logo mais também. E além do mais, ele doutorado de sanduíche. A Brena, que é nossa aluna de doutorado, ele foi o professor que recebeu a Brena na Catholique de Louvain e a Brena, ele vai ser o co-orientador da Brena. Então, hoje à tarde temos uma qualificação, né, do doutorado dela. Então, eu acho que ele vai voltar outras vezes. Estava convidando para ele fazer um mini curso de uma semana aqui, que seria bom, né? A gente está iniciando essa tradição de mini cursos, né? Então vamos falar sobre isso depois. Nós temos um convênio, o Departamento de Ciências Sociais e a Universidade de Louvain tem um convênio de cooperação acadêmica e de mobilidade de alunos de graduação também. Agora estamos recebendo lá pela CCCI, o Escritório de Cooperação Internacional, nós estamos recebendo um aluno de Louvain. Então, acho não tem tido muitos que tenham. É um convênio novo, é muito novo. É novo, né? Levou muito tempo, né? Para lá e para cá. É a burocracia de Lovaina. Não de Lovaina, não, do meu departamento hoje. Foi muito. Olha a Brena chegando. Bom, então, sem mais, né, queria agradecer. Você podia se apresentar de onde você trabalha um pouquinho antes de falar. Sí, muy obrigado. Y siento que voy a hablar en español, ¿no? Voy a intentar hablar despacito. Ojalá que no es muy fuerte. Así que si hablo demasiado rápido, por favor. Sí, vamos a hacer. Sí. Y bueno, quisiera agradecerles por recibirme aquí, creo que por tercera o cuarta vez, no sé muy bien, una larga colaboración. Me agradece también mucho me agrada mucho que la colaboración también hoy es más colectiva, ¿no? Que siempre un objetivo es no solo guardar la colaboración para mí en Lovaina, pero ampliarlo bastante. El convenio fue mucho tiempo porque en Lovaina tenemos como una separación entre investigación y docencia, así que todo lo que va hasta maestría es departamento y todo lo que va de doctorado e investigadores es Instituto de Investigaciones Sociales. Eso es un poco particular. Son la misma gente y colaboramos muy bien, solo que los administrativos es como
otra cosa. Y quiero decir también, entonces, yo sobre todo quisiera, hay este convenio muy bueno para estudiantes de maestría, me parece interesante, pero quisiera enfatizar también la posibilidad con el centro aquí, que es un centro de crisis, democracia, instituciones, subjetividad. Es un centro, tenemos cerca de 70 investigadores, incluyendo como 30-40 de doctorado, y ahí adentro tengo un grupo que se llama Movimientos Sociales y la Edad Global. Hay otros profesores que tienen sus grupos allá, el mío y un número de estudiantes de doctorado, y además hay muchas posibilidades de visitas tanto para profesores que para estudiantes de doctorado, con mucha diversidad. Hay visitas más formales, hay estudiantes brasileños que vienen 4 años de tesis, otros como Plena que vino a hacer una beca Sandwich, otros que vienen solo para 1 mes o 2 meses sin manera más informal pero muy intensiva, y ahí está muy abierto a todos los que quieren venir, en particular en los que trabajan mis temas de movimientos sociales, democracia, ecología, más cosas. El mes de febrero o marzo hay siempre como una estancia muy intensiva y creo que podrían estar mejor para contar un poco su experiencia, la intensidad de eso, del grupo importante de estudiantes también, ¿no?, que hay allá. Ojalá este convenio se puede profundizar, porque vamos a... convenio de papel sí es un poco difícil, pero la realidad depende es que de la cuenta, gente, ¿no? Depende de los profesores, ¿no? De los alumnos. Sí. Un gran interés en lo vaina para fortalecer. Pero hay una afinidad electiva nuestra de investigación, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí ya pensé hablando mucho. Entonces, hoy que no sabía muy bien qué hacer con esta ponencia, porque hace 3 años ya di una ponencia sobre el activismo y luego en esta misma sala como 6 horas en un día sobre el tema, ¿no? Por lo tanto decidí hacer como, para los que no estaban ahí, como una parte de recordar un poco todo eso y luego 2 partes más nuevas, ¿no?, sobre el tema de preguntas que me surgieron más recientemente. Y también elegí, como no sabía que sociólogos de movimientos sociales, y voy a hacer una ponencia ahí no poniendo demasiadas referencias teóricas, todo eso. Ojalá después cuando se habla de teoría, todo eso también me gusta mucho y eso, pero intenté hacerlo para, como es más interdisciplinario aquí, para que cada uno pueda más o menos seguir y entender eso, ¿no? Y con preguntas sobre esos movimientos, ¿no? Que, sí, bueno, quizás en 3 puntos, ¿no? Quizás primero voy a hablar un poco de activismo en general, el activismo, lo cuento lo que es. La segunda parte será más bien la importancia de sobrepasar 4 dicotomías para entender el activismo hoy, en particular el activismo, pero también otros. Y finalmente una pregunta que me parece muy actual, y parece también aquí en Brasil, que es cuál es la relación entre esos activistas que eran muy antipolíticos hasta hace poco y la política más institucional. Así que, como si luego hacerlo con el tiempo, será lo que quiero decir. Pensando por unas cosas ahí primero quiero enfatizar que cuando hablamos de movimientos sociales, creo que tenemos que cambiar el concepto, ¿no? Era la otra propuesta de ponencia aquí de palestra con Ángela, el concepto de movimiento social, creo que hay que volver a pensar un poco más, ¿no? Porque se ha puesto muy restringido en las protestas, por ejemplo. Hasta mi amigo James Clasper, no sé qué tan conocidos aquí, escribe libros que se llaman Protest y ya no movimientos sociales. Muy poca, menos y más gente lo usa. Como concepto me parece muy interesante como concepto, pero hay que entender que las manifestaciones sí son parte, pero solo una parte de los movimientos. Que los movimientos de las plazas son lo más, para mí es la punta del iceberg, ¿no? Lo que se ve, lo que es mediático, pero detrás hay mucho más. Hay experimentaciones democráticas a veces muy pequeñas. Hay la batalla de la información, ahí Snowden es el más famoso, pero hay muchos grupos aquí en Brasil. Tengo una alumna que está sacando la tesis de doctorado sobre los medios alternativos y populares en Brasil. Es muy importante. Y no se ve así, los pequeños medios de la Amazonía no se ven, pero sí son muy importantes. Formas de activismo en la vida cotidiana. Hay que ver todo eso, yo lo quise incluir mucho en la idea de movimientos sociales. Entonces, de un lado, incluir estas muchas cosas, y del otro lado, y acabo después con la perspectiva y voy a explicarlo de manera más concreta, ¿no? Pero solo para dejarlo claro desde el inicio. Estoy a favor de incluir muchas cosas ahí en la idea del movimiento social,
hasta por ejemplo el consumo crítico, que de repente uno piensa que lo hace solo en su casa eligiendo lo que va a consumir. Pero la verdad es que estando ahí, el consumo crítico solo se puede hacer porque el colectivo detrás de eso. En fin, muy incluyente, y al mismo tiempo en cada manifestación de un movimiento social me parece muy importante distinguir corrientes distintos, ¿no? que en la misma plaza, en la misma marcha, hay actores que tienen lógicas de acción, cultura, políticas muy distintas. Y que de repente vamos muy rápido hablando de junio de 2013. Obviamente había cosas, hoy se ve que había cosas muy distintas. En 2013, 2014 mucha gente hablaba de junio de 2013 como que es un movimiento, ¿no? Y ahí pues tomo el ejemplo del movimiento en Francia, del Nuit Debout, el movimiento Noche de Quai, que fue un poco fuerte en 2016. Y en esta había jóvenes muy distintos, ¿no? Unos jóvenes militantes de izquierda un poco más clásicos, que querían acumular fuerzas en contra del gobierno, que estaban mucho más con los sindicatos, sobre eso muy interesantes. Otros jóvenes libertarios, autónomos, algunos iban a tácticas de Black Bloc y más cosas. Otros vinieron jóvenes de barrios populares, ahí que estaban en la misma plaza. Y otros eran los jóvenes alteractivistas. Así, por eso quiero decir, lo que voy a hablar ahora de alteractivismo es solo una parte de una cultura política particular, que no pretendo que son ni todos los jóvenes, ni todos los menos jóvenes. Es una forma de activismo particular que luego se mezcla con muchas otras. Y además, si hablas no de Nuit Debout, pero también quiero enfatizar de una vez que los jóvenes de hoy o los activistas de hoy no son todos progresistas, hay muchos jóvenes conservadores, muchos de la extrema derecha, y es muy importante. No voy a hablar de eso hoy, no quiere decir que no considero que es importante, ¿no? Pero hay muy buenas investigaciones sobre eso hoy. Mi perspectiva aquí es más bien decir, hay que estudiar los movimientos amplios, considerar la vida privada, el espacio público, todo eso, pero al mismo tiempo hay que separar culturas activistas distintas. Yo, en este caso, voy a hablarles de una en particular, pero también en otras ponencias hablo más de cómo se mezclan estas culturas activistas en la misma plaza, en el mismo lugar. Y por cultura activista, que es un concepto mío, ¿no? Pero lo usé de mi manera en el libro de Alterization. Por eso entiendo una concepción del mundo, del cambio social, del movimiento y de prácticas consistentes con esta visión. Algo sencillo para decir que quizás tiene cosa para la teoría del mundo social, ¿no? Aquí creo que hemos enfatizado mucho en las teorías, mucho en los aspectos de protestas, pero también ahí de estrategias. Mi apuesta es que las ideologías, dicen algunos, visiones del mundo, dicen otros, es muy importante. Ahí estoy un poco más del lado de Weber, sin entrar en la discusión, pero Weber usa ese término en alemán, Weltanschauung, que es una visión del mundo, cosmovisión, quizás más cercano. Lo que vi es que para entender a la gente, para entender lo que hacen, hay que entender su visión del mundo, que es consistente con la visión del movimiento, de lo que hay que hacer con el movimiento que es el adversario, pero también cómo organizar el movimiento. Y las prácticas vienen mucho de eso, ¿no? Porque hay una reflexividad muy grande en muchos de estos movimientos. Sin embargo, y otra vez más de Weber, ¿no? Se trata más de lógicas idealtípicas. No existe un actor que encarna ahí de manera 100% pura el activismo o el activismo tradicional o no sé qué. No, todo eso se mezcla. Yo propongo que como trabajo para mí como investigador, un poco de manera muy clásica, de aislar esta cultura activista sabiendo que no existe en la realidad, pero ver de manera más sencilla que posible cómo es, cómo funciona, cuál es su lógica, para después entender la realidad a partir de eso. Eso es como la idea de culturas activistas. Desarrollo dos culturas principales en el libro Alterization, que presenté de hecho en esta misma sala, ¿no? Una es vía de subjetividad, otra es la vía de la razón, no voy a hablar de eso. Pero adentro de una, que es la vía de subjetividad, hay una forma de activismo muy nivelizada, pero solidaria, que es entonces esta cosa de alteractivista. De eso voy a hablar un poco más hoy. Con el tiempo que va pasando, no sé si voy a hablar de todo yo eso. Yo voy a controlar tu tiempo, 15 minutos antes de aviso. Sí, ya voy siguiendo eso, sí. Sí, para tener tiempo para... El tiempo siempre es un traidor, siempre pasa de horas. No, pero tú tienes todo el tiempo que necesitas. Sí, pero ahí, eso era la introducción. Básicamente las tres partes, ¿no? Como les decía, ¿no? La primera parte un poco más recuerdo, perdón, para los que ya estaban aquí hace unos años, pero es necesario para mí situarlo de qué voy a hablar. Y luego dos más allí, un poco de la vida cotidiana del espacio público y
las nuevas experimentaciones políticas, ¿sí?, en la tiempo. Entonces, en esta cultura activista particular, que otra vez no pretendo que se aplique a todos los activistas, yo sí creo que es una cultura política importante hoy en día, que además de la gente que la aplica de manera un poco más intensiva, tiene un impacto mucho más allá. Es una cultura que hasta va transformando unas experiencias de partidos políticos y más cosas. Esta cultura política se basa para mí en tres cosas: la experiencia, experimentación y subjetivación. Experiencia, estaba en Sao Paulo hace unas semanas y conocí un libro que me pareció, que no leí, pero presentaron unos estudiantes de doctorado allá, de la USP, de Sader, que habla mucho Éder Sader, sobre professor na UERJ, na universidade. Não. O que morreu é o irmão dele que morreu. Não é o Emir, desculpe. No es solo de USP, sí. no pretendo decir, solo que yo descubrí allá, ¿no? Veo un libro sobre los activistas en Sao Paulo y ahí veo muy bien que el concepto de experiencia era central. Y también gente como Kevin McDonald, de UPE, pero en los sociales. Y bueno, mucha gente, ¿no? Una persona muy larga, Benjamin, podemos ir hasta allá, Walter Benjamin si queremos. No voy a hacer toda la tarde. Eso fue yo hice mi pequeña manera de utilizar el concepto también. Habermas, por supuesto, con su concepto del mundo de la vida, Lebenswelt. Todos ellos saben. De Lebenswelt sí saben. Sí, no, claro, porque sí conocen y todo eso, ¿no? En fin, ahí, Fernando también, entre otros, ¿no? Claro. También a muchos de esos temas. Entonces, la importancia para mí de la experiencia es lo que se vive, pero también la experiencia es tanto la manera de vivir el movimiento que lo que se defiende. Se trata de defender su experiencia vivida, su autonomía, su creatividad, frente a, ahí ponen lo que quieran, poderes económicos y políticos, capitalismo, neoliberalismo, no sé. Mi propia experiencia, nuestra experiencia colectiva también de repente, ¿no? Pero en esta parte del momento es más individualizada. Y ahí trabajé mucho desde 2005, publiqué un libro colectivo en 2011, pero creo que voy a retomar el tema sobre algo que por fin está surgiendo un poco aquí en América Latina, que es el consumismo. Me parece central en América Latina, quizás más que en Europa para el sistema, y que una vez presenté mi libro sobre anticonsumismo en México y me di cuenta que eso no tenía ningún impacto en la resonancia, fue un fracaso total. Ya dejé de presentarlo, pero ¿por qué voy a volver? Porque en Brasil sé que sufre, ¿no? En Chile mucho también, movimiento contra el consumismo, en México también. Movimiento contra el consumismo. En contra del consumismo, sí. El consumismo es una piedra angular del sistema. Los movimientos, aunque pequeños en la vida cotidiana, que atacan el consumismo, para mí son muy significativos. Ahí se trata, por ejemplo, aquí, ya no tan joven, un activista, y Peter que dice, se trata de resistir al formateo, a la sociedad de comparación y de competición, a la sociedad de consumismo. Y eso es parte del movimiento ya, ¿no? Que la idea de experiencia es performativa, es tanto en el movimiento se trata de implementar estas prácticas distintas en la vida cotidiana, y como que la performatividad es que el movimiento, el otro mundo posible mejor, y es una misma cosa, ¿no? La idea es de prácticas prefigurativas que implementan los valores del movimiento aquí, del consumo, de la democracia, y al mismo tiempo no es como un movimiento teleológico, donde hacemos una lucha para el mundo de mañana, ¿no? Y es aquí, ahora, implementamos esas cosas, ¿no? Y bueno, después hablar de una hora de eso, hoy voy a intentar dejarlo un poco menos. Por lo tanto, en la experiencia hay una dimensión subjetiva muy importante, y la transformación personal es parte del movimiento. Eso es también parte de la subjetivación. No es nada nuevo. Publiqué un artículo en una pequeña revista mexicana que se llama Movimiento, pero es en línea, en contra del concepto de nuevo. Y porque sí, nunca hay que usar eso. Porque hay muy pocas cosas realmente totalmente novedosas. Y sean el cambio que quieren ver en el mundo, es una frase de Gandhi, ¿no? Para decir que lo que hacen ahora no es tan nuevo. Yo sí, como estamos ahora, aprovecho esta universidad católica, hay también alguien hace 2000 años que también decía eso, ¿no? Que al final se crea el mundo a partir de sí, no tomando el poder, otras cosas, ¿no? Y vínculos ahí podemos encontrar hasta antes de él, ¿no? Y parece que no es tan nuevo. Pero es muy relevante, por ejemplo, aquí Café Tacuba, que lo conocen algunos, ojalá, una buena banda mexicana, decía en su concierto muy grande ahí,
es adentro de nosotros que tenemos que desmantelar ese sistema opresor-represor. Y ahí viene otra cita, y bueno, siempre eso, ¿no? La idea es que la lucha, si tomamos la experiencia en serio, la lucha no es solo afuera, no es como, cambiamos la categoría de la subjetivación es importante porque atraviesa la persona misma. Lo que más, tenemos que más centrar en nosotros, más centrar en nuestra propia personalidad. No solo los valores, sino nuestra manera de ser. Ahí está también el conflicto, no está solo afuera. Eso me parece otra manera también de ver el movimiento social como una dimensión de la acción que es tanto en el mundo de afuera que en el mundo de adentro, la subjetividad. Y el concepto de experiencia me parece central en esta manera también de vivir estos movimientos. Y a partir de ahí cambiamos la manera de ver el movimiento, de analizarlo. Y no digo que es la única manera. También entiendo muy bien que los conceptos más adicionales donde oportunidades políticas o eso son importantes, pero creo que hay que complementarlo con una visión donde la experiencia es más importante. Lo que vi mucho en los movimientos recién, que se llaman post-2011 de las plazas, es la importancia de vivir en esas plazas, de vivir unos días allá. Es algo que aún si es muy efímero, se queda para mucho tiempo con la gente, no se transforma en los mismos. Una experiencia, ahí creo que el caso más traumático e interesante quizás debe ser el de Gezi Park en Turquía, ¿no? Ahí donde fue una experiencia muy intensa, pero también con mucha represión y mucha represión después. Pero, sin embargo, se queda algo con esta gente. Primero, una experiencia del activismo, de sentirse actor, no solo de su vida, pero de repente uno tiene la impresión, en parte la ilusión, diría, de ser actor de su sociedad. En todos los espacios de experiencias así, las acampadas, movimientos, hay muy debut, lo que pasó en 2013 en varios lados, la gente piensa que la democracia en Brasil, la democracia en Turquía, la democracia en Francia, está en juego en esta misma plaza. Lo que estoy haciendo ahora aquí tiene un impacto directo en lo que es la democracia en Turquía, en Brasil, en no sé qué. Aquí es en parte cierto, ¿no? En parte. Pero solo en parte, ¿no? Porque se ve después que hay poderes súper fuertes que vienen, como en Turquía con Erdogan, vienen con la represión, otros valores, y se ve que en lugar de ir hacia más democracia, Turquía sí puede hacer algo autoritario ahora, una dictadura casi. Entonces es en parte cierto esta experiencia de ser actor de su sociedad, muy importante, transforma a la gente y entra en la visión. Ahí quizás esta experiencia del movimiento de 2013 me recuerdo siempre de una entrevista que hice aquí con un joven activista, me dice, antes de tomar parte en ese movimiento, pensaba que la democracia eran senadores que se peleaban en la televisión. Yo, y la política afuera, ¿no? Qué visión muy mala de todo. Desde que soy parte de ese movimiento, ya pienso que la democracia, la política, es también el bus que pasa por el barrio, cómo nos organizamos, cómo hay una convivencia entre la gente. Si yo formo parte de la sociedad, soy actor de eso, es una experiencia muy importante. Que cambia la subjetividad de la gente. Esa es la experiencia de la plaza, que viene en muchos casos con también una experiencia de la represión y la violencia que hay que contrarrestar entre los dos así, ¿no? Me siento parte de la sociedad y al mismo tiempo, de repente veo para muchos por primera vez la policía que nos reprime. Es una experiencia muy fuerte que hay que tener como experiencia de la gente, el cambio de la relación al Estado. Y esto obviamente en un contexto de la violencia, en particular contra los activistas, los jóvenes es siempre más importante, ¿no? En México se habla ahora de jovenicidio. Creo que es una palabra que no es tan claro si se ve las estadísticas en Brasil, cuántos jóvenes negros se matan, jovenicidio. Sí. Digo, es una palabra muy fuerte para provocar, ¿no? Pero algo importante ahí que Black Lives Matter, obviamente en Estados Unidos, en Francia, que es muy distinto, pero en Bélgica ahora también más, siempre más, la represión en los suburbios es algo importante. Lo que yo pongo ahí como ejemplo también es si vemos los movimientos a partir de la experiencia, también hay que pensar las conexiones de otra manera, porque la conexión de un movimiento al otro a nivel internacional, pero también a nivel local, pasa por la experiencia. Y en eso, a mí me impactó mucho el caso Líbano. Lorena lo trabaja ahí con mucho más profundidad, pero cuando estuve aquí hace 3 años hablamos bastante un poco del caso de Amarillo, ¿no? Y
bueno, ahí lo que me conozco mucho, pero a mí lo que me interesó mucho es cómo es que los jóvenes en el centro de Río, cuando hacía entrevistas con ellos, es muy claro también en el movimiento, que la represión que sufren ellos, aunque es mucho más leve que en los suburbios, pero conecta con lo que pasa en los suburbios. Que de repente, que la policía aquí mata gente en las favelas, ha pasado hace muchos años, no ha cambiado tanto, pero de repente la noticia que era invisible se vuelve visible por mi experiencia propia, porque veo a la policía de otra manera. Entonces, esta es una forma de conexión por experiencia, y que es muy interesante, y que como yo tenía eso de una interrogación que tenía desde Río, que luego cuando veo a Nuit Debout en Francia, y la gente no vio mucho eso porque eran tanto conexiones de experiencia. Pasa lo mismo, que hoy en día hay mucho más con la represión en Nuit Debout o unos pequeños Black Bloc, que luego sí me gusta hablar de los Black Bloc, pero no tengo la apariencia hoy. Pero en fin, la idea es igual, ¿no? Muchos se fueron a marchas salvajes, como dijeron allá, que rompieron los vidrios muy tranquilas, ¿no? Pero una represión policíaca normal. Pero toda esa represión, de repente, después del movimiento, hoy en día hay centenas de jóvenes blancos educados, para resumirlo, aunque no es tan sencillo, que están también en las marchas en contra de la represión de los suburbios. Y eso creo que el concepto de experiencia es fundamental aquí. Es porque tuvieron una experiencia de eso, pero no digo que es la misma represión, ni la misma intensidad. Lo que digo es que una experiencia de la represión, que resona, ¿se dice? Que tiene una resonancia con otra experiencia. Y si hablamos entonces, lo que me interesa aquí es que hablamos de experiencia de los movimientos, la conexión entre varios movimientos también la vemos de manera distinta, que pasa menos por organizaciones que por experiencia personal. Decía, mi ponencia, pero es el inicio del primer punto. En fin, experiencia tiene dos sentidos en español y en muchos idiomas, ¿no? Hay experiencia como experiencia vivida, experiencia como experiencia científica, que es experimentación, ¿no? Qué bien, porque es exactamente así en estos movimientos. La idea es que el cambio va por experimentaciones. Es una reacción al siglo XX, ¿no? Donde la gente sabía cómo cambiar el mundo. Los maoístas, leninistas y todos los demás sabían cómo cambiar. Había un manifiesto, había que seguirlo, ya tomamos poder, luego hacemos eso. Ahora en el activismo, en todos, en esos, es el contrario. No hay manifiesto y no queremos y no vamos a tener, porque el cambio se hace paso por paso en una serie de experimentaciones. Con la única referencia, no es un manifiesto, es esa idea de consistencia entre sus valores y sus acciones, que nunca es perfecta, pero la idea es, voy a implementar mis valores donde estoy, en mi vida cotidiana y en el movimiento, y así vamos a cambiar, pero sin saber hasta dónde vamos. Tenemos una idea vaga, leemos mucho, no sé qué, pero no sé si sabe bien. Y de hecho, visto de afuera, entonces es muy fácil, ¿no? Para la gente que tiene este marco clásico de ciencia política, de decir el impacto de los movimientos en la política institucional, estos movimientos ni saben lo que hacen, movimientos que no tienen demandas. Si tomamos el marco clásico de estudio de movimientos, no tiene sentido. Si tomamos el marco de experiencia y experimentación, es distinto. Ahí sí, todo tiene sentido. Tengo ahí en mi casa una foto de Rusia, estuve un poco estudiando este movimiento en Moscú, que estuve, de hecho, en junio de 2013 no estaba aquí, yo vine en julio, estaba en Moscú, un par de semanas allá, y tenía una foto de un activista con una bandera blanca ahí, no una bandera, como una pequeña bandera ahí, todo blanca, ¿no? Sin reivindicaciones así, poniéndolo, interesante. Porque las reivindicaciones son distintas, y voy a volver a la relación de democracia, ¿no? Y eso obviamente no es nada tan nuevo, no es post-2011, aunque sí se implementó de manera más intensiva. Pero hoy tengo una cita de mi estudio de anti-globalization sobre del Foro Social Europeo. No disociamos nuestras prácticas de nuestros objetivos, elegimos organizarnos de manera horizontal, antisexista, auto y ecogestionada, basándonos en grupos de afinidades. Esta frase creo que hubiera podido estar en el Occupy, en muchos lados, en 2011, allí en Alemania,
hubo una transmisión de eso, ¿no? Que también viene de unos movimientos de los años 70 y antes. Y lo que me interesa mucho es que en muchos movimientos de hoy, lo que hacen no están orientados en tomar el poder, voy a volver a eso, ¿no? Con lo político. Están mucho más orientados a construir espacios de experiencia. Otra vez hay una teoría ahí, porque mucha gente que pusieron Steven McDonald o Francesca Poletta, mucha gente que ve, es más interesante quizás, ¿no? Con las zonas más temporales. Y bueno, al final yo, mi pequeña definición ellos usan no espacios de experiencia, digo espacios o espacios autónomos o otra cosa. La idea de experiencia se entra en estos espacios, que para mí son espacios que están un poco en la sociedad, un poco afuera, como las acampadas ahí, aquí. También puede ser una organización de movimiento, un grupo estudiantil, algo así. Espacios donde hay tres cosas fundamentales. Uno es vivir según los valores, sus propios valores, los valores del movimiento. Eso es el término mismo de autonomía, ¿no? Poniéndose sus propios valores. Segundo, muy importante, tener relaciones sociales conviviales. Ahí hablamos un poco de la fraternidad, ahí creo que la convivialidad, en el sentido de Ivan Illich, es algo muy importante, ¿no? No es porque es muy improvisado que son aislados, no, es como un colectivo importante con relaciones sociales distintas, voy a volver a eso. Y tercero, expresar su propia subjetividad, su ser, como su estar sí mismo, ¿no? Y la gente ahí me decía mucho en el movimiento de Francia del Debut, no solo que por fin vivo como soy, pero más bien me estoy transformando en algo que quise ser. Ahí es que no hay un yo que está ahí desde siempre, no es eso, ¿no? Pero uno se va transformando en el movimiento y se puede expresar esa subjetividad de manera muy abierta en estos espacios un poco protegidos de la sociedad, pero también de los adversarios, ¿no? Son espacios un poco internos donde podemos ser, no sé, nosotros, como volvernos nosotros, algo así, ¿no? De manera un espacio protegido. Así que, si tomamos las cosas más clásicas del cambio social, que si parecen tan nuevo, no se trata de tomar el poder. Eso básicamente, vamos a decir, la ideología del siglo XX y de los nuevos gobiernos progresistas, ¿no? Tampoco no se trata del contrapoder. Contrapoder es algo más como Montesquieu, donde hay un poder y yo voy a resistir a este poder vigilándolo. Y cuando John Keynes, que es un politólogo australiano, tiene un libro muy bueno sobre la vida y de la democracia, donde insiste mucho en lo que Rousseau llama contrademocracia. Creo que John Keynes es un poco más fino en eso, pero la idea que hay un peritaje que vigila todo eso. Es muy importante. Pero aquí es otra cosa. Aquí es el antipoder. Intentamos construir nuestra propia mini sociedad afuera de todo eso, para nosotros bajar las relaciones de poder adentro y como resistirse al poder escapándose de este poder, ¿no? En mi generación el libro ahí que nos impactó mucho fue el de John Holloway, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Algunos hablaban más de Art y Negri, la verdad no entendí tanto ahí en la moda de eso, pero sí, es muy importante. La idea de horizontalidad, delegación limitada, bueno, ahí puede haber muchas horas de eso. Voy a este primer punto diciendo que también otra vez si tomamos estos movimientos, la idea es que cómo se va reinterpretando los conceptos que son para mí los mismos que antes, ¿no? Tengo un artículo allí que no puedo decir en francés y en inglés, en el sitio ahí, sobre el sitio, donde vemos a los movimientos de 2011 cómo reinterpretan tres valores clásicas que son democracia, justicia social y dignidad. Y ahí la idea es decir, son los mismos valores, pero la manera de implementarlas sí es un poco distinta, ¿no? No voy a entrar en eso. Solo quizás voy a entrar en lo de la democracia, ¿no? Que lo que me interesa mucho viendo estos movimientos, con esa idea de experiencia y más cosas, es que la democracia la toman como reivindicación, práctica y compromiso personal. Reivindicación es lo más obvio, ¿no? Lo que todo el mundo vio. Si queremos que el gobierno sea más democrático, queremos más participación directa, todo eso. Es muy importante. Pero si vemos un poco los movimientos, pasan muy poco tiempo en eso. Pasan mucho más tiempo en otra cosa que es poner esa democracia en la práctica, donde estamos. Democracia que incluye igualdad de género, que incluye participación de cada uno, todo eso.
eso es algo muy importante, con ese activismo prefigurativo, que no se limita al movimiento, también va en la vida cotidiana. Que no puedo ser un gran demócrata ahí en mi vida y que luego ver que el consumo no tiene ninguna consecuencia. Eso no se puede, ¿no? Es parte de la democracia para mí, ¿no? La manera como vivimos en la vida cotidiana es parte de la democracia. Ahí tenía todo un desarrollo que voy a pasar. Quiero venir ahí a la otra cosa de la tercera dimensión que es muy importante para mí, la democracia como compromiso personal. Lo que me dijeron muchos ahí es que la democracia sí es a lo mejor el sistema de gobierno, no sé qué, sí es como lo que la práctica concreta, pero sobre todo me dicen, no lo dicen así, ¿no? Pero como mi interpretación, la democracia sobre todo es un compromiso con uno mismo. Es mi manera de actuar con los demás y mi manera de ser consistente con mis valores. Eso es democracia. Por ejemplo, hay un estudiante de Egipto me dice, la democracia es una manera de vivir. Es vivir con los demás gente y tomarles como están. Tomarles en cuenta como personas. Y ahí creo que el filósofo francés, que de hecho es más popular en Brasil que en Francia, que lástima para los franceses, Jacques Rancière, ¿no? Que es muy famoso aquí, hay muchas cosas que se acercan aquí, ¿no? Y es lo que me interesa, por cual no voy a hablar, porque está en un artículo, de hecho una entrevista que me hizo una revista en Chile. Es una revista, tienes eso. Sí, es una revista y todos son todos en línea. Es como, de un lado, entender los movimientos a partir de eso, pero del otro lado, cómo entendemos la democracia a partir de estas cosas, ¿no? ¿Cómo transforma la democracia? ¿No? Una democracia más, no más complejo, siempre así, siempre fue el caso, ¿no? Pero la democracia incluyendo este compromiso personal y demás cosas. Y bueno, paso eso. Obviamente la democracia, quizás solo para volver a decir que la idea de muchos de estos momentos es que la democracia, la política no es algo ajeno. No son los políticos que se pelean en televisión, también es parte de, no solo de la vida cotidiana, pero también de uno mismo, ¿no? Que no hay democracia si yo no me comprometo a hacerlo en mi vida cotidiana. El tiempo se me va. No sé si voy a hablar de... Bueno, voy a hablar muy rápidamente, pero luego las preguntas de las 4 dicotomías para concentrarme quizás en la cosa de alto activismo hoy en política. Creo que para entender el alto activismo, pero quisiera meter en un debate que quizás para entender muchas formas de activismo hoy hay que dejar 4 dicotomías que están muy en clara en muchas teorías políticas y sociales. La primera es la separación entre la individualización y el compromiso. Y hablé mucho de eso al final, ¿no? El alto activismo nos muestra que son muy individualizados y muy solidarios, no son egoístas. Que la construcción de su vida, de su ser mismo, de su supervivencia, es parte del movimiento, parte de la batalla y parte del otro mundo posible. La importancia de la experiencia vivida. Es muy importante, con todos sus límites, yo no digo que es perfecto. Creo que hay que ver también, y solo tengo esto en francés, pero hay que ver muy bien cómo construirse a sí mismo como actor de su vida. Y ser actor de la sociedad, a veces va bien juntos, pero a veces no. Si yo quiero ser siempre súper coherente, en algunos casos acabo poniéndome solo en mi vida cotidiana, en la pequeña cosa de vida cotidiana que son muy importantes, pero que no basta para cambiar el mundo. ¿Cómo es que si hacemos miles de listas alternativas fantásticas, no solo activistas, pero los zapatistas, asentamientos del MST, todo eso? Es muy importante, y digo mucho, mi tiempo va a decir qué tan importante es. Pero también luego tenemos que ver, llega Trump, ¡pum!, ¿no? Llega Temer, y la política cambia, ¿no? Así que decir, es muy importante individualización, compromiso local, a lo mejor no basta, pero sí es parte de algo importante. Activismo individualizado, hay que hacer un punto aquí para decir que desde hace mucho tiempo ya estos movimientos no logo, sin banderas, sin etiquetas, sin líderes, que fue muy importante en 2013 en Brasil, pero también vimos que en el 2011, en el momento altermundialista, había muchas acampadas donde no se podía poner banderas de sindicatos, todo eso, porque refleja una otra manera de conectarse con las organizaciones. Claro, no quiero decir que las organizaciones no son importantes. Aquí algunos activistas sí dicen eso, no creo. Son importantes, pero de otra manera.
son como más herramientas al servicio del activismo de uno, de la experiencia del activismo de uno. Para mí el centro del análisis del activismo es mucho más la experiencia personal, la unidad del activismo va mucho más en la persona. Y luego la persona va a ir a la organización por una cosa, luego se acaba la red de la organización, va con otra, y están en dos, tres organizaciones, que es consistente a nivel personal. Y también quiero subrayar que no vi en los países donde he ido, no vi ningún gran movimiento de las plazas sin que las organizaciones tuvieran un papel muy importante. Solo que casi siempre detrás. Fueron suficientes de los sindicatos para no meterse en primeros, para reconocer que estos movimientos están un poco en contra de ellos, pero apoyándoles. Occupy Wall Street no hubiera vivido más que 5 días si los sindicatos no salieron a defenderles. Lo mismo en Nuit Debout, la ocupación de la Plaza de Francia empezó porque había una ocupación ya del movimiento en contra de los desalojos en París, que ocupaba la plaza. Las organizaciones siempre son muy importantes, solo que no se ve directamente. Aquí. Pero ahí también en la individualización y el compromiso, la referencia obvia también es el feminismo, ¿no? Donde la vida cotidiana, vida privada y mi manera de ser es algo político. A veces no es nada muy nuevo, ¿no? Solo porque hay que aplicarlo y tomarse las consecuencias en la teoría política. Y cuando hablo de individualización también hay que hablar de relaciones interpersonales, que es todo eso, que insisten mucho en muchos momentos en una relación interpersonal, es decir, de persona a persona, sin estatutos, no vienes ahí como miembro de una organización, no vienes ahí como persona. Me gusta mucho, por ejemplo, de manera muy clara en este movimiento de Nuit Debout había un espacio de educación popular. La regla era, pones un nombre y un tema que te apasiona. Si eres profesor de universidad, si lo leíste un libro en las vacaciones y así, no nos importa. Es la persona que viene aquí a compartir lo que le interesa y sus dudas y luego hablamos. Esa idea de ver a la persona dentro del estatuto es muy importante en esta, para mí, una nueva reconfiguración de lo colectivo, ¿no? Y es interesante hablarlo también en términos de fraternidad, pero reconfiguración por lo menos, ¿no? Convivialidad, fraternidad, algo así, que quiero insistir que no son egoístas, que la relación social, que uno no se construye solo, que son importantes esos espacios, en muchos tiempos son muy utilizados. Tres otras dicotomías, todas vinculadas. La primera, entonces, individualización y compromiso social colectivo. Segunda es la vida privada y el compromiso en espacios públicos. Muchas veces hacemos una dicotomía entre la vida privada y el espacio público. Como si lo que pasa en la vida privada está bien, pero no importa. El espacio público sí es importante y así es algo serio. Ahí se trata de ciencia política, sociología y todo eso. No digo que no hay diferencia, pero eso hay que bajar eso. Y esta idea de cambiar el mundo a partir de lo cotidiano, lo personal, lo cotidiano son políticos, cambiarse a sí mismo, y hablo mucho de eso. Son todas cosas que sí son también parte, ¿no? Y además vemos con las nuevas tecnologías que la idea de espacio privado y público, no digo que no existe una diferencia, pero las fronteras están mucho más, ¿cómo se dice? Blur, abrumadas, algo así, que no hay fronteras ahí tan claras entre las dos. Difusas, sí. Y que hay que incluir mucho más los pequeños actos del cotidiano, sin decir que es la solución total a todo, ¿no? Hay que ver los límites de eso, pero es todo parte del activismo social. También otra dicotomía es entre demandas materialistas y postmaterialistas. Creo que en el sur global nunca tuvo sentido. Yo soy alumno de Alain Touraine, donde aprendí tantas cosas. Yo creo que su teoría de nuevos movimientos sociales, él decía que no me gusta nuevo, tampoco no me gustan nuevos movimientos sociales. De uno era solo válido para una pequeña parte del mundo, ¿no? Que era el mundo occidental, donde se veía después de 68 valores postmaterialistas en lugar de materialistas. Y con movimientos feministas, LGBTs, ecologistas, otros movimientos muy importantes. Y sí es cierto que subió mucho estos valores, la dignidad, todo eso. Pero, tío, de una
tres argumentos ahí. Uno es que en el sur global nunca fue así. Esos movimientos, siempre los valores, las luchas para más igualdad era importante. Dos, cuando vemos los movimientos obreros del siglo XIX, encontramos muchos valores postmaterialistas. Y Picasso lo escribió muy bien, ese excelente texto de Craig Calhoun sobre los nuevos movimientos del siglo XIX. Y sobre todo, creo que cuando vemos un poco más cercano las demandas materialistas de los movimientos, creo que son mucho más complejos que son materialistas. Y ahí, en cambio, creo que con el movimiento altermodelista, con los zapatistas, por ejemplo, donde se ve muy claramente que son demandas claramente para más igualdad en contra del capitalismo y todo eso, y al mismo tiempo culturales, dignidad, cultura indígena, otra visión del mundo. Me parece, eso es el artículo ya del cual les hablé, ¿no? De la democracia, justicia social y dignidad. En los movimientos 2011 se mezclan mucho los valores materialistas, postmaterialistas, que ya no se utilizan tanto. Pues ahí, igual en Túnez. Túnez se habló de la revolución de la dignidad en el 2011. Así que vinieron de subir a Turén, por el activismo, me gusta mucho eso, ¿no? Y por eso les pregunto, pues, ¿qué significa dignidad? La mejor respuesta me dio una joven, 25 años, me dice, para mí, la dignidad es que con 25 años no tengo que ir a pedir limosna a mi mamá cada semana, pero tengo un trabajo digno. Otro me dice, la dignidad es tener una casa, un alojamiento digno. Esta idea, creo que de separar la dignidad como valor absoluto y la igualdad como otra cosa, creo que nunca fue el caso, pero no hice un estudio largo para eso. Pero por lo menos en los momentos de hoy nos impiden de pasar. No son movimientos, no son nuevos ni sociales contradictorios, no. Hay una mezcla, una combinación de lo más cultural, lo más económico, de la igualdad, de la justicia social, de la dignidad. Hay que entender todo eso juntos, de otra manera, ¿no? Y la cuarta dicotomía, es el activismo en línea, no, nunca sé cómo llamar eso en ningún idioma, offline, fuera de línea, no sé qué. Online. Online, offline, pero también la otra cosa de, no hay buena definición, porque offline no se define en oposición con online. No, online. Online, del otro lado, Presencial. Presencial, quizás presencial. Pero presencial es como decir, pero internet no es presencial, como si están ahí muy activo. La otra definición que tiene presencial es mejor, pero la otra definición es como online y la vida real, me dijeron antes, ¿no? Y eso obviamente no se puede, porque la vida online es muy real. Claro. Y Sí. quizás creo que hemos pasado muchos tiempos, ¿no? Ya nadie cree que, como Manuel Casares, ¿no? Que la revolución de Egipto fue una revolución de Facebook, ¿no? Eso lo creen la gente de la tecnopolítica que pasa mucho tiempo en su computadora en Barcelona. Pero no es cierto. Y tenemos que hacer eso más. Hay muchos jóvenes ahí brillantes que hacen estudios serios en internet. De uno pasamos las ideas primeras, decir el internet va a abrir otro mundo fantástico, tolerante, no sé qué. Todos los movimientos son en internet. Los otros dicen que no, el internet no cuenta, estamos más allá de eso, ¿no? Se mezcla, lo que cuenta siempre es la articulación. Y ahí sí puede pasarse. Hay que evitar la fetichización del internet, de las redes sociales, y al mismo tiempo reconocer que es importante. Hay una diferencia del artículo más largo de eso en español, pero también publiqué una versión breve de Lutas Sociales en portugués, hace un par de años, desde online offline, ¿no? Cómo se articula. Lo importante ni es ni uno, ni es online ni offline, es la articulación de los dos, que vemos muy clara en los momentos de 2011. Cómo la gente pudieron poner estas imágenes y hablar del movimiento online, de revoluciones Twitter. No, la gente no están hablando en Twitter también, pero están en la plaza, ¿no? Al mismo tiempo que en la virtualización de los movimientos en 2011, la tecnopolítica habla de movimiento online. Sí, y otra vez no digo que no importa, pero no son movimientos Facebook, son movimientos que tienen Facebook y más cosas. Igualmente, para la experiencia, retomo el término de experiencia. Lo que aquí es importante es que la experiencia no se vive solo en la plaza, también se construye en línea, y muchas veces al mismo tiempo. Están en la marcha y están tuiteando, cambiando eso, los Facebook
la experiencia vivida, lo personal se construye en eso también. Que las redes personales, esa resonancia tan importante para mí de la experiencia, también pasa por las redes sociales, no pasa solo por lo presencial. La experiencia, hay que dejar de pensar que la experiencia es solo del lado presencial, es en las clases. Y en eso también quiero enfatizar eso porque... Gracias. Y la ideología del Internet ha pensado en un momento que con las redes sociales los medios masivos iban a perder su peso, ¿no? Su importancia. Solo para hablar aquí de, sin meterme en el políticamente correcto, el vínculo entre el globo y el golpe. ¿Quién puede decir después de eso que los medios masivos no tienen importancia? En la hora de las redes sociales no vinieron a reemplazar los medios masivos, pero más bien metieron una capa adicional, ¿no? Allí en los medios, ¿no? Y vemos que aquí es muy importante, también los medios masivos siguen muy importante, además de las redes sociales, ¿no? Es una articulación. Y muchas veces hay casos buenos donde lo que se graba en Egipto, por ejemplo, que inició la revolución ahí en contra de Khaled Said, que es una represión policíaca que fue grabada por alguien en su celular y que destapó muchas manchas. Pero cuando se volvió viral este video, es cuando Al Jazeera, la televisión masiva, lo retoma, ¿no? Ese artículo los veo siempre. Y en la parte de la información hay que pensarlo como una ecología mediática más compleja, ¿no? que tiene tanto los medios masivos que las redes sociales. Dos últimos puntos rápidamente para el Internet también. Antes, en mi juventud, pensábamos el Internet, la cultura del Internet como una cultura vieja y tolerante, que a partir del Internet se iba a expandir la cultura de la tolerancia, porque íbamos a estar en contacto uno con los otros en el mundo, todo eso, ¿no? Y que todavía es parte, ¿no? Que la cultura del Internet viene de una cultura alternativa, vieja, todo eso. No es falso. Sí es falso, pero es solo una parte de la imagen. Me impresiona mucho la expansión del racismo en las redes sociales. Cosas que no se decían hace 2, 3 años, 5 años, abiertamente. Primero se dicen en Facebook, ¿no? Una gente que fueron conmigo en la escuela primaria, racismo abierto ahí en el Internet, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Quién se atreve a decir eso en el espacio público? Nadie. Facebook pasa y poco a poco al espacio público también, ¿no? Sin hablar de ISIS, ¿no? De Daesh, que también es por Internet, todo eso. Muy importante, extrema derecha en Hungría, usan el Internet mucho mejor que los activistas de las plazas, ¿no? Muy bien. Y finalmente, que hay que matizar un poco eso, la dicotomía online-offline y la importancia del Internet. No es cierto que, bueno, sí es cierto que el Internet abre nuevas posibilidades, que abre posibilidades de acceso, que gente puede hablar de una palabra. De repente tengo una estudiante brillante que acaba la tesis, doctora Ana Susina, brasileña, que hace su tesis sobre los medios populares en la Amazonía, en Sao Paulo. Vemos como de repente movimientos en acceso a un espacio público. Muy importante, Internet abre muchas posibilidades. Yo también muestra, y hicimos ahí como una síntesis en un pequeño artículo, mostrando que sí es muy cierto que abre nuevas posibilidades, es democratizador, pero la desigualdad se transforma en nuevas asimetrías. Todo el mundo puede hablar, pero ¿quién escucha? ¿Quién tiene impacto? Hay una fragmentación más grande del espacio público. Estamos todos en nuestras redes sociales viendo gente como nosotros, hablando como nosotros, radicalizándonos a lo mejor a la izquierda, a la derecha, y de repente nos damos cuenta que el mundo va por otro lado. Y ahí en las redes sociales, pues siempre es así, no pensar, si vemos las redes sociales de repente pensamos que el movimiento 2013 es un movimiento totalmente progresista, porque en nuestras redes ahí están la gente que va a la marcha, y de repente vemos la importancia de los conservadores de 2013 y después. Y ahí es como esta polarización, esta fragmentación creo que va mucho juntos. Bueno, sí, hay que superar esa dicotomía entonces también entre offline y online. Con todo eso, ¿cómo más? Tiene todo el tiempo. No, nunca dije eso. No. Ok, 15 minutos. Intentaré 10 minutos, intentaré 10 minutos porque sí hablo mucho, pero no, más de visto. Siempre hablo demasiado. Pero en fin, quisiera tomar 10 minutos más y me autorizan a hablar un poquito más.
para el último punto de alternativismo en política, tomando como punto, y quiero insistir que hable muy bien de repente del alternativismo, porque sí es muy interesante, pero también tiene sus límites, ¿no? Es muy interesante, no podemos cambiar el mundo, creo, sin eso, sin la consistencia, prioritativo, alternativismo, pero al mismo tiempo no basta. Este activismo cotidiano no basta para cambiar el mundo, si no, no estaremos aquí en este mundo, ¿no? Seremos un mundo mucho mejor y no pasó, ¿no? Si el alternativismo de los jóvenes, de los demás de 2013 resulta tan poderoso, Temer no hubiera llegado, y sí, lo Temer, así que algo tiene sus límites, como cualquier forma de activismo. Tiene sus límites estructurales, ¿no? Como muchos movimientos poco industrializados, es que son muy buenos para apuntar nuevos problemas, iniciar luchas, movilizaciones, pero obviamente si se trata de movimientos de experiencia, de consistencia con sus propios valores, de movimientos que no tienen organizaciones sólidas, no pueden negociar. No porque son débiles, pero porque no es la lógica del movimiento. Porque la experiencia nunca se puede delegar, es mi experiencia. La de mi grupo no se puede delegar a alguien más. No se puede representar mi propia experiencia. Así que hay contradicciones, tensiones con la representatividad, límites estructurales de esos movimientos. Pero sobre entonces a la pregunta de ¿qué pasó entre el alternativismo y la política institucional? Y quiero insistir ahora una última vez para decir que la política institucional no es la democracia, es una parte de la democracia. Que hay que dejar de evaluar los movimientos sociales en el auge de la política institucional únicamente. Durante el movimiento de Muy en Francia, cada día en el inicio del movimiento, apenas habían pensado 2 días, los periodistas me llamaban con una pregunta: ¿cuál impacto en las próximas elecciones? No tengo nada, no se trata de eso. Un momento de experiencia, el impacto, quién sabe qué va a ser, a lo mejor no va a tener tanto en la próxima, a lo mejor después, quién sabe. Quiero enfatizar que lo importante no son solo las elecciones. Además, estos movimientos son en parte en contra de ese sistema político representativo, así que es muy raro decir, vamos a evaluarlo frente a la política institucional, a las leyes, cuando ellos son momentos para decir, la política no solo son senadores, es también lo que pasa en mi barrio. Y luego venimos con la reja analítica diciendo que impacto político institucional. La política no es el monopolio del Estado ni de los partidos políticos. Hay muchos partidos que son de hecho en contra de la democracia, y hay un libro bueno de Miguel Abençoux, filósofo francés, basado en París, no es francés, en latinoamericano, que se llama El Estado en contra de la democracia. Eso es cierto en muchos casos, ¿no? Esa idea que consolidando el Estado, consolidamos la democracia, es cierto, a veces, en muchos casos, consideramos el Estado, consideramos la represión en contra de la democracia también, ¿no? En México es muy obvio, Brasil no voy a hablar de Brasil, les dejo hacer las conclusiones para Brasil, ¿no? Pero en fin, eso es como para decir, cuidado, no voy a decir que los movimientos se tienen que transformar en partidos políticos, no voy a decir eso, porque hay otras cosas. Sin embargo, queda legítimo también hacerse la pregunta: ¿qué impacto político en la política institucional? Sabiendo que otra vez que no es todo el impacto. De hecho, hay una cosa de la realidad que yo hablaba todo el tiempo de jóvenes alternativistas diciendo siempre la misma cosa. Los jóvenes están muy comprometidos, pero no en la política institucional. Y fue la Unión Europea, siempre habla de eso. Pues de repente, un pequeño discurso ya no funcionó, ¿no? Ahí 2 imágenes de Londres, 2011, 2015. Aquí, Occupy London. No hay ningún color, muy distinto, muy grisados ahí. 2015 ahí están en el Labour, el partido trabajista, laborista. Ahí, ¿no? Son en parte los mismos jóvenes. Se han transformado. El activismo no es una persona que tiene la misma lógica siempre. ¿Qué ha pasado? Y ahí, por eso creo legítima, después de decirles que cuidado con eso y eso, es legítima la idea de que relación entre los alternativistas y la política partidaria. Y esa relación hay, básicamente, rápidamente, hay 4 maneras de verla, 4 orientaciones hoy. Una, que sí sigue muy importante, son los espacios de experiencia, evitar el poder, construir cosas afuera de la política institucional. Y no porque nosotros como observadores de lejos siempre vemos, por ejemplo en España vemos Podemos, que es la expresión política más visible. Eso no quiere decir que todos los del 15M se fueron al partido, no. Hacen muchas cosas a nivel local en los barrios. Tan pronto que no se va, por ejemplo, en
Brooklyn, en Nueva York, en barrios de Barcelona. Se ve que hay muchas cosas que se hacen afuera de la política. Es su manera de conectarse al final con la política institucional, pero ponerse afuera. Menos visible, como muy importante, el vínculo, por ejemplo, del 15M en España, indignados a Podemos, no es muy directo, ¿no? El 15M no tiene ningún líder, nadie puede ser un líder. Podemos es cuestión de liderazgo, ¿no? Y como siempre digo, la política es demasiado importante para dejarlo a los profesores de ciencia política, así que con Podemos también hay problemas, ¿no? Sin embargo, la imagen es absolutamente principal de la política también, que esta imagen es muy importante para mí, que refleja muy bien lo que pasa con la política. La relación entre los alta activistas tiene ese lado de subjetividad, de poesía, de acciones con mucha creatividad, de cantos, bailes, todo eso, para cambiar el mundo. No solo eso, pero en parte de eso. Pues eso es un buen caso. De Gezi Park, el gran movimiento en Turquía contemporáneo de junio 2013 en Brasil. Estos jóvenes, ahí una banda, se fueron directamente 2, 3 meses o 6 meses después, se fueron de Estambul al Kurdistán. Porque a veces encuentro también, Kurdistán no es igual que los suburbios, favelas, pero es otra categoría de baja ciudadanía con mucha represión en Turquía. Ellos se fueron en solidaridad con los kurdos ahí para expresar la solidaridad de los jóvenes, básicamente educados, universitarios, con mucho alto capital cultural, todo eso. Se fueron ahí, la idea es de hablar juntos, un encuentro incluido, y van a cantar, a hacer un baile ahí, cosas así, en solidaridad, en la fiesta de alto activismo y activismo en Kurdistán. 5 minutos después de esa foto, estallan una bomba y la mitad se muere. Eso es un recuerdo importante para decir que una de las relaciones principales entre el alto activismo, que intentó en parte escaparse de la política, a ser siempre hiperpacífico, es decir, hablamos de los Black Bloc después, aunque no creo que sea una gran violencia de los Black Bloc, pero bueno, Black Bloc es parte de eso también, a veces, ¿no? Violencia un poco simbólica y divertida. Pero, en fin, súper pacifistas, y yo creo que era eso. Ahí hicimos un número de revista sobre juventud y activismo, que tiene en ese número que coordiné, mi colega turca dice: ¿cuál voz se escuchará en medio de las armas y de las bombas? ¿Acaso vale hacer su pequeño activismo, su vida cotidiana, relaciones de género, una cosa y poco a poco vamos a cambiar? Bueno, enfrente hay bombas y represión. Turquía hay represión extrema, ¿no? Muchos de nuestros colegas de la academia están encarcelados, despedidos, le quitan su pasaporte, le prohíbe salir del país y le prohíbe tener cualquier empleo público. Básicamente se quedan de un día a otro sin nada, si no están en la calle. Eso es la realidad de la relación de muchos poderes políticos hoy con los activistas. Pequeños movimientos pacifistas que no cuentan. Y siempre les digo, si uno tiene duda que estos movimientos pequeños cuentan hoy, pues hay que ver el poder de la represión. No lo reprimirían tanto si no tienen importancia estos movimientos simbólicos. Y eso no es solo allá. En Bélgica, en Bélgica también pequeños movimientos que pintó un poco la sede de un lobby en Bruselas hace 6 meses. 9 de ellos están ahora en juicio porque pintaron un poco de rojo en la sede de un lobby, ¿no? La represión es fuerte ahí. En América Latina también, de repente en Bolivia, en un caso muy interesante. Con Luis Tapia, mi colega sociólogo ahí, me dice, hace 10 años estaba con pequeños coloquios con amigos, sociólogos, politólogos. Algunos hoy en día están en el gobierno poniendo los demás amigos en la cárcel. Así en Bolivia, ¿no? Es represión, es gente más fuerte que lo que uno dice. Y bueno, aquí se despierta de lo que está pasando con muchos de los activistas aquí en Río, ¿no? La represión es una relación importante entre la política y los activistas. En Egipto nadie habla de eso. El 14 de agosto de 2013, el gobierno mató a 1.400 personas en todo el país. Nadie habló de eso porque al mismo tiempo Francia y otros países vendieron unos barcos militares a los Egipto, así que todo bien, ¿no? No pasó nada. Pero en fin, eso es importante. La tercera razón de relación obviamente es cooptación con un punto de interrogación, donde de un lado la aspiración por los partidos políticos, me sorprende, es mucho más fuerte de lo que pensé. El caso de Chile es muy interesante. Chile, el movimiento estudiantil muy interesante en 2011. Una parte de los líderes se van a la política institucional y además son los líderes, pero la energía del movimiento está aspirado por eso.
por eso no digo que es todo mal. Pero vamos a poner más ley. Además, ¿quién somos nosotros para juzgar como sociólogos si bien o mal, ¿no? Nosotros es así. Hay todavía alternativismo en Chile también, pero muchos se fueron a la política institucional, cambiaron las leyes y unas cosas, y realmente pues es interesante, ¿no? Líderes en Europa, por ejemplo, Daniel Cohn-Bendit, Oscar Fischer, Abad Karabe, el presidente de República Checa, vinieron en el 68, dijeron que nunca iban a hacer política institucional, y acaban presidente de República Checa, y hacen una carrera política normal. Y yo, no como sociólogo, pero personalmente digo que bien, ¿no? Porque lograron hacer cambios allá pequeños, hacer una política interesante, ética, todo eso. Así que en esos momentos, acampadas también se va generando, en parte, una nueva generación de líderes sociales políticos para después, ¿no? Pues supongo que es lo mismo que en otros momentos. Hay esta cooptación, pero que no quiero decir totalmente en el sentido negativo, ¿no? También cosas interesantes que pueden ir allá. Y de hecho, lo que me impacta mucho en Europa es que siempre se habla de la nueva manera de hacer política, los jóvenes y la nueva manera de hacer política. Si hay un tipo en Europa, en parte nacional también, que tiene un éxito con los jóvenes, que es el Jeremy Corbyn, el líder del Partido Trabalhista ahora, que ganó las elecciones internas de manera increíble, casi gana las últimas elecciones, con una movilización de jóvenes en la política institucional que no se había visto en Europa occidental desde mucho tiempo, ¿no? Y es un fenómeno que va... Hay más jóvenes allá que en Podemos, por ejemplo. Quizás Grecia, Syriza es un caso un poco similar, pero es increíble. Este tipo, a mí me encanta por otra cosa, ¿no? Todo el mundo siempre dice, los jóvenes, para movilizar a los jóvenes, hay que ser super geek, ¿no? Hay que poner mucho, hay que estar en Twitter, Facebook, hay que poner cosas de marketing político, hay que hacer la política agradable, eso es como se atrae a los jóvenes. Este tipo, que ven que tan de moda es, ¿no? Como se dice todo eso, ¿no? Pero demuestra que no es cierto, que los jóvenes no van, algunos, ¿no? Jóvenes, pero muchos jóvenes, no van a la política porque él es super geek, es guapo, que no sé qué, no. Van a la política ahí, no porque es producto marketing, pero porque él hizo muchas reuniones en pequeñas ciudades, digo la gente directamente, sobre todo se diría directamente a los jóvenes hablando de problemas de precariedad, del precariado, del precio de la Universidad de Inglaterra y todo eso, ¿no? Habla de problemas políticos concretos y nuestra sociedad siempre más desigual. Eso es lo que atrae a estos jóvenes alternativistas, mucho más que tecnología, que todo eso, ¿no? Creo que hay un lugar para la política en el mundo de hoy que muchos subestiman, que piensan que solo queda el marketing y todo eso. No es cierto. Desaprueben que el marketing sí es demasiado importante. Y obviamente no es solo el regreso de la vieja política. Lo interesante es que este Corbyn, al final, al contacto de sus jóvenes, también se han transformado él. Él también aprendió mucho de esos jóvenes distintos, ¿no? Que hacen política más civilizada, de manera distinta. Es como una mezcla que me parece siempre interesante. Una mezcla con muchas contradicciones, muchas tensiones, pero ahí se está gestionando algo distinto, ¿no? Que es para mí es en parte siempre cooptación, no niego, pero también hay en muchos países, incluso aquí en Brasil, que no voy a hablar, pero para ustedes sí, ¿verdad? Nuevas articulaciones, experimentaciones políticas. Estos jóvenes, también en parte activistas, se dieron cuenta después de un rato que a lo mejor no bastaba con dejar la política institucional afuera. Algunos dejaron la política afuera, la política institucional, otros se fueron allá a la política institucional, creando partidos pequeños. Hay muchas pequeñas cosas en gestación ahora en Brasil, parece. Kumamoto, otro pequeño nuevo partido, obviamente también en México, Kumamoto. Ahí ya están los zapatistas, hoy tienen una candidata en México en las elecciones. También funciona muy bien para la extrema derecha. Los nuevos partidos que se crean ahí también tienen muchos jóvenes ahí, no ellos, pero lo que me parece ahí muy importante son lo más interesante hoy son estas nuevas articulaciones, cómo no pierden todo el alternativismo de eso, pero se articulan con otras generaciones de gente que están en partidos más clásicos. Y lo que sale de eso para mí no son solo partidos, es una mezcla rara e imposible entre dos culturas activistas que se contradicen, pero que de hecho sí actúan juntos, ¿no? El caso de Corbyn es interesante porque es una relación muy clásica. Partido y al mismo tiempo es una reconfiguración de eso. Y bueno, ahí voy a concluir realmente.
tanto tiempo. Creo que como para cualquier generación siempre se trata de reinventar la democracia, ¿no? No más que hace 10, 20 años, ¿no? Cada rato se reinventa la democracia, que apropiarse de la democracia sin limitarse en la política representativa, pero que hoy en día más y más tomando también la democracia representativa en serio. Voy a hablar de eso el próximo, este viernes, ¿no? En ESPI. Pero con la idea también que a lo mejor sí es muy importante subrayar que la democracia representativa no basta, que es una pequeña parte de la democracia, pero quizás no hemos visto suficientemente que es una parte importante y que merece defenderse. Cuando estamos todos diciendo, sí, las elecciones no son tan importantes, lo que cuenta es que otros son corruptos después, que no cuentan, vamos a la democracia directa, de barrio, todo eso, de repente llega un gente muy nefasto por la política institucional y ahí también hay que defender, ¿no? Interesante, son relaciones diferentes entre al Estado, lo político, defender lo común y quizás defender la democracia como común, ¿no? Y ahí quizás otras son las discusiones. Acabo con un poco de publicidad, así que viernes, ahí están los datos, y es que voy a hablar de lo que sigue más bien la polarización, de un poco más la teoría de los movimientos sociales, de los textos que están aquí en este sitio, aquí. Y bueno, los libros que se publican esta semana en español, están disponibles en internet, que vienen con Brennan Regan. ¿Ahí en internet? De Claxo, sí, va a ser visible de Claxo. Todavía no, pero me prometieron que esta semana iba a estar. Vamos a presentar en Alas esta semana. El otro México en movimiento, bueno, tenemos aquí. Y bueno, quizá mencionar el Open Movements, que es una serie que tenemos, que editamos con Brennan Regan. Artículos sencillos, sin gran discusión teórica, 2.500 palabras en inglés, muy abiertos a súper serios, muy buenos investigadores, pero también súper buenos jóvenes investigadores. Tenemos, por ejemplo, el artículo sobre Santos tuvo más de 100.000 vistas. La idea es de explicar lo que hacemos al público más allá del mundo académico, ¿no? Y estos dos libros vienen de eso, ¿no? Tenemos en inglés en el sitio y en español en el libro. Así que ojalá van a enviarnos muchos apoyos. Estaba me diciendo que yo invito a conferencistas que pensam como eu. Bom, perguntas. Pode perguntar em português, quem entende português. Eu tenho. Lucas. Parabéns pela palestra, muito boa. Você falou muito sobre a ideia da experiência, né, como central para se analisar movimentos sociais, né? E você falou também de relações interpessoais e de subjetividade. Eu não sei se você conhece o Axel Honneth, mas para ele para os movimentos sociais se originariam através de relações intersubjetivas em que pessoas experimentam formas de desrespeito. Me pareceu muito afinado com o seu discurso, mas eu gostaria de saber a sua opinião acerca de por que pessoas que, a despeito dessas relações intersubjetivas, onde elas experimentam formas de desrespeito, por que elas não se associam em formas de movimentos sociais? Porque pessoas que têm formas de respeito não se associam a movimentos sociais. Sofrem de respeito. Queria fazer um par de perguntas para ver se há alguma outra parecida. Carla. Sim, cada um nasce uma. Vou deixar o lá. Só uma, então? Não, Pero tú también me dejas muchos comentarios, ¿no? Si tienes comentarios sobre mi expresión, me interesa más que preguntas, me interesa su experiencia. Parabéns também pela conferência, professor. Uma questão que eu falar que o senhor falou muito dessa questão da vida cotidiana, né, como o Lucas colocou. Eu estou associando isso à minha pesquisa de mestrado, chamando também de vivência, né, essa questão da vivência. E duas coisas que me chamam a atenção, que eu estou tentando fazer essa associação justamente se o senhor entende que, através dessas novas expressões de movimentos coletivos, isso se identifica que existe uma junção entre esse
antigo, como se fosse um movimento a partir de 68, ele tinha um foco, um viés mais coletivo, ou seja, você era parte de uma instituição, mas esse outro movimento agora, ele tenta justamente fazer esse encaixe entre o lado individual, ele é um coletivo, é como se fossem umas duas faces da mesma moeda. Ele não se apega nem só ao lado coletivo, mas ele tenta reforçar esse aspecto individual, né? Nessa relação com o outro, a relação do indivíduo que se forma a partir da relação com o outro. Não vou nem citar o Ronald, como o Lucas já citou. E que quando há essa abordagem em relação a um movimento, um ato, uma ocupação, que nesse ponto o movimento ele indicaria um enfoque mais de um ato político, né? E os coletivos e esses movimentos que estão mais focados na vivência, na subjetividade, eles já têm uma proposta de sedimentação e mudança de aspecto cultural. Então, até em relação a essa indagação posterior, né, de que mudança isso traz no institucional, se toda vez que esses enfoques de movimentos, que são movimentos de vivência, de cultura, tenta se dar um enfoque puramente de ato político estrito senso, nas eleições, na qual mobilização vai sair disso, e na verdade o enfoque desses movimentos é um enfoque cultural, é o enfoque justamente da vivência, de fazer uma mudança de cultura política e não de ato político estrito senso. Que mais? Tem muita coisa aqui, eu botei várias anotações, vou parar por aqui para dar... Para não monopolizar. Depois volta. Continua. Querem contestar ou não? Pues la segunda, no, porque yo comparto mucho la importancia de la vida cotidiana y de buscarnos con la cultura y lo interesante es de ver tanto, otra vez que las elecciones no son el objetivo, pero al mismo tiempo estos movimientos pueden tener impactos en las elecciones de manera indirecta, que eso, ¿no? Porque ahora hay toda una literatura enorme sobre qué impacto de los movimientos allá, en particular sobre las elecciones, y de repente también hay pasarelas inesperadas, ¿no? Algo como que me parece muy importante siempre como la alimentación local en Europa. Hay muchos movimientos, mucho en la vida cotidiana, pero de repente hay tantos que los políticos también hablan de eso ahora, ¿no? Y es como un ambiente político que comparto mucho de lo que se dijo sobre la importancia del movimiento, de la vivencia, de la cultura ahí, y creo que pues hay que pensar mucho tiempo de manera separada las elecciones y ver qué impacto pueden tener. Sobre la primera pregunta, siempre es una pregunta para los movimientos sociales y para cualquier teoría, ¿por qué la gente, los que se movilizan rara vez pero nunca, son la gente más pobres, ¿no? Que los que sufren más no son los que se movilizan, ¿no? La respuesta más clásica ahí es decir que para movilizarse ya se requiere un capital social, capital cultural, saber cómo hacerlo, ¿no? Y eso es la teoría clásica de los movimientos sociales y creo que es parte de la respuesta. Sin embargo, también quiero enfatizar la invisibilización de muchas luchas. Que muchas de esas luchas, se dan muchas cosas ahí, en muchos barrios, ¿no? Y solo que no caben en nuestros marcos teóricos y ni en los periódicos. Y si los sociólogos y los politólogos hacen sociología sociales viendo los periódicos, pues no ven eso. Porque no son la misma manera de hacerlo. Me parece muy importante todo lo que es muy de moda, pero también importante ahora, ¿no? Son los Santos quien sintetiza eso más que lo hace mucho la epistemología del sur, habla de sociología de las ausencias. Creo que hay otros sociólogos que hicieron eso más profunda, pero él hace bien también de sintetizarlo bien. Hay muchos movimientos, movilizaciones que no hemos visto porque tenemos sesgos epistemológicos, porque no son movimientos organizados, porque no logran hablar a la prensa, porque su manera de hacernos la vemos como un poco violenta, de no sé qué. Son distintos, hablan de otra manera. Con eso no digo que todos se movilizan, pero creo que sí hay mucho más, tampoco que uno va en los barrios, siempre se ¿no? Y ahí un intelectual interesante es el antropólogo John Scott. Vemos muy bien cómo hay pequeñas existencias de la vida cotidiana, que no vamos a decir movimientos sociales, pero que ahí hay resistencia hasta la dictadura, autoritarismo más fuerte en Asia. Él mostró muy bien cómo que eso fue vinculado con formas de resistencia, ¿no?
Y ahí igualmente, en mucho sentido, hacer bayat. Él muestra muy bien cómo antes de la Revolución Árabe había muchas formas de resistencia en la vida cotidiana de sectores, poblaciones más marginales o de más baja clase social. Sin embargo, diciendo todo eso y sin ser un contrapeso a la sociedad de la docencia, lo que me impacta mucho es que en las últimas 2 décadas muchos de los momentos más poderosos en el pensamiento de izquierda son un movimiento realmente de bajo, al cual se falta mucho de respeto, todo eso, ¿no? Los indígenas latinoamericanos, pero también la India, es un impacto increíble sobre nuestra propia manera de ver el mundo. Yo como hombre blanco universitario europeo, el zapatismo, pero muchos otros, ¿no? Hay que recordarse, me recuerdo cuando era adolescente, ¿no? En 92 la gente celebraba el descubrimiento de las Américas. ¿Quién puede hablar de eso hoy, no? Después de los zapatistas indígenas, pues nada, descubriendo, aquí estamos, ¿no? Bueno, del encuentro, o más bien de la conquista, ¿no? La manera de ver el mundo, aquí vienen estos movimientos. La importancia del MST, la importancia del buen vivir, que viene de otros indígenas ahí, ¿no? Y la importancia de campesinos en la India también, sobre esos movimientos. A nivel global, estos movimientos tuvieron un impacto muy fuerte, más que antes, los movimientos de excluir. Y sin embargo, queda la pregunta que muchos no se movilizan y siempre me parece difícil, parece difícil explicar por qué se movilizan, explicar por qué no se movilizan es siempre aún más, ¿no? Pero sí es cierto que se puede ver unos recursos. No me gusta mucho la teoría de los recursos, pero recursos por lo menos de los indígenas tienen una tradición cultural muy importante sobre la cual se apoyan para hacerlo, para movilizarse. Pero al mismo tiempo el movimiento él mismo crea eso, ¿no? El movimiento indígena es quien también vuelve a poner atención en la cultura indígena. El movimiento de los sin tierra vuelve a poner atención a dar una dignidad a esa población que le permite luego movilizarse más. Y por lo menos lo bueno de la experiencia es que la experiencia no es algo monopolizado por los ricos, poderosos y nadie más. Todo el mundo tiene por lo menos la experiencia. Es una base que todo el mundo puede tener. Y ahí creo que también la dignidad, ¿no? Creo que la dignidad, la experiencia son cosas compartidas por todos. Y si bien no tenemos más recursos, eso sí, sobre eso se puede basar. Entendiendo también lo que inicia un poco por eso. Hay que volver a pensar la idea de movimiento social. No es solo lo que nosotros vemos como clásico ahí, ¿no? También hay que ver esas resistencias populares como parte del movimiento social. Também gostaria de agradecer pela palestra. Daniel. Me fez refletir sobre várias coisas e trazendo essa questão da experiência, né, dos movimentos sociais como um espaço de vivência de uma experiência diferente, não uma busca só futura, né, uma experiência teleológica, mas presente, me fez pensar numa grande preocupação, naquilo que me move, na verdade, hoje como pesquisador, assim, que é a experiência de fraternidade ou de solidariedade. Em que medida essa experiência nos movimentos sociais, ela é uma experiência de uma fraternidade restrita e que me contrapõe ao outro ou aos outros movimentos, ou seja, uma experiência de inimizade, e em que medida é possível superar isso justamente pelo problema da polarização política, né? Eu tenho em mente, no mestrado eu estudei os movimentos em São Paulo, né? E eu vi nas manifestações de junho de 2013, na verdade as manifestações não foram um movimento, foram grandes manifestações que tiveram dentro delas inúmeros movimentos. E eu vi nas ruas uma grande já polarização, quer dizer, uma multiplicidade de contraposições. Hoje o que eu tento entender através de dois movimentos específicos, o Passe Livre, que é um movimento igualitário, e o Brasil Livre, que é um movimento mais libertário, em que medida é possível estabelecer algum ponto de diálogo entre eles, porque essa polarização que eles expressam, você vê ela presente na política institucional, em todos os âmbitos, nas redes sociais, nos debates, em geral, você percebe essa polarização. E a experiência de fraternidade, que eu acho que ela pode ter uma valência universalista, uma ideia de agregação, inclusive da diversidade, ela acaba distorcida e vivida de maneira mais clânica. Um exemplo disso que eu estou pensando é o movimento, por exemplo, a gente falou do Louis Debout na França, tem um outro movimento na França que chama Génération Identitaire,
que é um movimento de jovens, que tem como, declaradamente no site deles você vê a ideia de uma fraternidade restrita, clânica, de contraposição a qualquer tipo de outro, ao estrangeiro, a qualquer tipo de diversidade. Então, em que medida é possível imaginar que dentro dessa diversidade de movimentos sociais é possível superar essa fraternidade antagonista, clânica, para uma fraternidade mais ampla que consegue dialogar com toda a diversidade? Essa é a minha Conviver com a diversidade. Essa é a minha grande preocupação, que é óbvio que, por exemplo, o Sennett está tentando discutir no Juntos, né? Ou o próprio Dubé está falando num livro que ele fala sobre a solidariedade, sobre a fraternidade, enfim. Muito obrigado, eso me hace reflexionar mucho y se conecta con muchas cosas este comentario, más que pregunta. Excelente, ahí creo que alumno tuve otra vez, ¿no? Así que para mí lo que siempre es yo veo con mucho interés los valores compartidos por movimientos opuestos. Creo que definitivamente fraternidad, pero luego puede decir fraternidad es el problema como concepto. Pero espacio de convivencia, de común otra cosa, convivialidad, comunidad, algo así me gusta más que fraternidad, pero entiendo muy bien el paralelismo histórico, ¿no? Pero eso es buena historia para pensar libertad, igualdad, fraternidad, me gusta mucho. Pero de una fraternidad es imposible porque el mínimo sería sororidad, ¿no? Porque ahí es como de género es imposible fraternidad ya hoy en día, y además el del norte y todo eso, así que está muy bien para lanzar una historia universalista, pero problemático también. Vamos a que problematizarlo y en términos de género, en mi debut, por ejemplo, también de repente alguien lanzaba la idea de fraternidad, antes, ¿no? Libertad, fraternidad, pero es mínimo sororidad, ¿no? Porque si no, también parte de la reproducción de la opresión, de la desigualdad, en los mismos términos de la emancipación, ¿no? Es mi problema. Sin embargo, la pregunta más allá es importante, ¿no? Al final se trata de generar una identidad colectiva, quizás, y sobre todo una experiencia de lo colectivo, siendo individuo, que tiene varios lados. Obviamente que es algo compartido por los movimientos también nacionalistas que son súper poderosos. Hace 3 semanas tuvimos una marcha de 60.000 personas de toda Europa en Polonia, de un nacionalismo extremo, ¿no? Y es algo muy importante que tiene al final algo en la misma raíz, aunque frente al neoliberalismo que divide todo, que pone a todo el mundo, queremos no estar solo, pero una comunidad sólida, fuerte. Y al mismo tiempo la experiencia, espacios de experiencia, quizás sobre eso, se aplica a la gente buena, que me gustan. Los movimentos bonitos. Exacto, siempre tomo esa palabra. Muchos bonitos, pero también a los malos, ¿no? Eso es las conclusiones de bienes, ¿no? Nosotros hemos pasado unos tiempos, como sociólogos, comunidad de sociología, movimientos sociales, más dedicado mucha energía a trabajar sobre los movimientos buenos y poco sobre los movimientos malos, y sobre todo menos aún sobre la interacción entre todo eso, la arena que hace todo eso. Y ahí lo interesante es el concepto común de convivialidad de un lado, de convivencia ahí, fraternidad restrita, me parece muy interesante, y ahí da todo el sentido a otro aspecto de muchos de los movimientos. Es la dimensión muy importante en muchos movimientos en Bélgica hoy en día, en Alemania, de los migrantes. En esos movimientos hay una defensa grande de los migrantes que va totalmente, por fin, algo que va a contracorriente de la orientación dominante en Europa. Hice una intervención sociológica que es una serie de focus group hace 5 años también, en 2013, en Lovaina, con estudiantes ecologistas. Focus group como en ecología de Turén. Grupo focal. No sempre. Sí. É um pouco Intervención sociológica es como si una serie de grupos focales. ¿Sí? A do Turém. Sí, de Turén, quiere decir que son como... Hicimos 6 series con el mismo grupo de activistas. Nos vimos 6 veces entre 4 o 5 horas, así como 26 horas de discusión con los mismos. Nos volvimos a ver después. Un proceso complejo de subjetivación de ellos, todo eso. Y lo increíble es que el otro día voy a una manifestación ahí, en Turina, y parece que 5 del grupo del núcleo de eso son la gente que estaban ahí, que no se conocían antes de mi
mi investigación, así que como mi investigación también produjo actores, me gusta mucho. Como llamaste o grupo? ¿Cómo invitó a hacer? La regla es que son gente que no se conocen y que representan partes distintas del movimiento. En fin, me da mucho gusto que hace 10 días más o menos, en 3 ciudades bélgicas quitaron 2100 publicidades para poner en lugar de publicidad cosas en contra de la política migratoria en Bélgica, que es muy represor ahora, ¿no? Estos movimientos a favor de los migrantes es algo que va en ese sentido, ¿no? Una comunidad, pero no restringida, hay que abrirla bastante y la idea que era algo importante de comunidad global, ¿no? Y ahí viene con dos raíces, pero una es este cosmopolitanismo que viene por los migrantes, todo eso, y otro es la ecología, ¿no? Donde estamos compartiendo el mismo planeta, y también viene muchas cosas de lo común, pero a nivel de la humanidad, que es una tendencia que sigue importante hoy. No tan importante quizás estos años que el repliegue nacional, pero al final la polarización también quiere decir que los dos siguen muy vivos, ¿no? En Nuit Debout, por ejemplo, recibir los migrantes sobre la plaza era muy importante, y después de Nuit Debout, durante varias semanas, en lugar de la plaza de la República donde estaba Nuit Debout, las acciones se fueron a la plaza, otra plaza cerca donde estaban todos los migrantes. Ahí estaba el punto que ellos querían defender. Y eso desde el inicio del movimiento altermundialista, ¿no? En contra de la Europa fortaleza, como se decía, ¿no? Es un punto importante se puede hacer en la comunidad, pero al mismo tiempo abrirse a nivel más general con los migrantes. Sin embargo, que la pregunta, porque vives en el grupo, obviamente sin querer te vas cerrando también, porque compartes la experiencia sin quererlo. Construyes una experiencia común y es difícil para alguien que viene después de entrar porque no ha vivido esa experiencia. Y no se puede transmitir en parte, pero no se puede vivir la experiencia que vivió el grupo. Así que esta clausura es un problema que va a seguir. Obrigado. Eu coloco uma outra situação, além desse desafio que você colocou dessa convivência, né, entre os grupos, né? Quando você falou sobre essa relação entre o europeu e o indígena, que foi mais uma relação de conquista, né, de dominação, e não um encontro, como você falou, né? E que isso ainda tem uma repercussão muito forte ainda hoje. Aí eu cito aqui, trago um caso concreto, por exemplo, a cidade de Manaus, né, que é lá no norte do Brasil, e lá a gente sabe que através dos movimentos sociais, a gente sabe que tem 30 mil indígenas, né? Cidade de 2 milhões de habitantes, mas que tem 30 mil indígenas, pessoas que vieram do interior e que moram nas cidades, né? Que tem suas pequenas comunidades e tal, dentro da cidade, tudo, né? E que são chamados indígenas urbanos, né? Tem até um trabalho... Indígenas urbanos. Tem até um trabalho sobre isso, um antropólogo jesuíta que fez um trabalho sobre isso. Mas aí, a questão é o seguinte, que eu gostaria de colocar é o seguinte: mesmo a gente sabendo que tem um número que não é pequeno, 30 mil, 20 mil na frente da dos 2 milhões, é na faixa de 15%, 20%, que é muito pouco, né? Desculpa, 1%, na verdade só 1%, né? Na verdade, né? Mas o IBGE, que é o censo, nossa, que é o censo, né, que faz a contagem das populações e tal, eles chegam nas cidades e perguntam se a pessoa na verdade ele não pergunta se a pessoa é indígena, ele pergunta se a pessoa se considera indígena, né, para poder fazer o censo de... Então o IBGE aponta somente a existência de 3 mil indígenas, né? Na frente de 30 mil, somente 3 se autodefinem como indígenas, né? Quer dizer, há uma espécie de vergonha, né, de se autodeclarar indígena numa sociedade que é moderna e que ainda tem muito essa lógica da dominação, essa lógica da conquista, né? E o pessoal acaba se retraindo e não aparecendo e não se manifesta com a sua cultura e com o seu jeito de ser indígena, né? Só para situar um pouco essa situação, essa questão.
Y sí, me alejo un poco de movimientos sociales de mis propios estudios, pero solo para, muy importante el punto, y también pasa al revés, que de repente en México con estos movimientos indígenas, en los censos, hay como 3 o 4 veces más indígenas ahora en los censos que hace 20 años. Porque ahora con la recuperación del orgullo, de la indigeneidad, todo eso, hasta hay censos de repente en lugares donde 50% de la población se dice con parte indígena, ¿no? Y funciona en los dos lados, ¿no? De uno la opresión, que la vergüenza, y del otro lado es interesante también de ver que cuando recuperan los movimientos, cuando contribuyen a recuperar el orgullo, a volver a poner los indígenas como actores de la sociedad con su cultura, con su manera de ser, todo eso, de repente se ve que mucha gente que a lo mejor le ves como no indígena como blanco o todo eso, pero sí le pone indígena porque se considera como tiene un abuelo o alguien indígena. Así que funciona los dos lados, pero es el caso. Luiz, você passou aqui com os que se consideram negros. Ha aumentado muito a população não branca em Brasil. Eu queria só dizer que é um prazer novamente estar assistindo você aqui na PUC. Há 4 anos atrás eu assisti lá no Padre Anchieta, na época eu ainda fazia faculdade de Direito aqui na PUC. Ele era estudante de Direito. Na época, Direito. Já era um amante das ciências sociais e já assistia palestras, me lembro que foi aula magna do curso de Sociologia. Na época. E você falou sobre crise, economia e democracia, não foi? Sim. Crise, economia e democracia. E relacionou esses conceitos, essas categorias, entrecruzou elas, eu me lembro disso. E é um prazer de novo estar assistindo. E hoje eu fiquei muito tocado com a questão dos movimentos offline, online. Como é que essas questões, essas categorias se entrecruzam? Porque elas realmente se entrecruzam, né? Você tem um movimento como um campo em abstrato, que circula nas redes sociais, e um movimento como campo físico, que está nas ruas, nas praças, nos logradouros públicos. E isso se rearticula de determinada forma, se retroalimenta e dá muito mais intensidade a esses movimentos. E não há como não lembrar do Negri, que diz que o movimento tem sua própria estética e dessa forma cria uma nova voz, um novo ser. Eu adorei. Novamente, é um prazer ter essa oportunidade de novo estar assistindo. Ele vem fazer um mini curso, né? Vamos organizar isso, um mini curso. Você vai ter muitos alunos aqui. Né? Vou tentar não repetir. Alguém mais? Brena não pode falar nada, porque a Brena hoje vai qualificar a tarde, ela está toda concentrada, né? Deixa eu fazer um comentário, eu gostei muito da sua ênfase na experiência, na vivência e na vida cotidiana, né? Lembrando um pouco do Habermas, né? Como é que quando você racionaliza essa vida cotidiana, é o momento em que você pode fazer uma ação coletiva, né? Quando você sai daquilo que o Rawls falava, o véu de ignorância, né? Quando você não tem ainda uma consciência da sua indignidade ou da sua desigualdade, né? E é muito interessante isso, porque para mim esse é o pulo do gato, né? Quando você vive numa, que eles até citaram o Ronald, né? Quando você vive numa situação de desrespeito, qualquer que seja, né? E a partir de que momento você vai, eu acho que é na experiência, nisso que você enfatizou muito, né? Essa vida cotidiana, mas uma vida cotidiana já racionalizada, porque você já está na rua, você já está em ação coletiva, você já está, não racionalizada, não é bom esse termo, você já está numa vida coletiva mais adiar de tua vida privada. Aí o espaço público e privado é muito importante. Sí, racionalizar es a nivel teórico más problemático porque en Habermas opone Lebenswelt, experiencia, experiencia del mundo de la vida y sistema racional, ¿no? Y el problema de
nosotros como investigadores siempre tenemos que racionalizar, que reducir la complejidad de la experiencia, que de la experiencia ni se puede decir, ni se puede compartir, es algo que uno vive que es inconmensurable, ¿no? Y tenemos que poner categorías que siempre van a reducirlo, son contestadas ahí, y por eso racionalidad no me gusta tanto, pero entiendo, el punto sí es importante ahí. Y quizás sí, quisiera solo decir una cosa de lo colectivo, la calle, la vida cotidiana, es que también para mí hay momentos muy importantes donde la gente no va a la calle nunca. Por ejemplo, en el consumismo, en todas esas cosas, sí, de repente algunos van a quitar algunas publicidad, que me parece muy importante quitar la publicidad, todo eso, bien. Pero también sobre su manera de consumir, y la manera de criar a sus hijos, y la manera de vincularse con su pareja, es también parte de algo ahí, ¿no? Por ejemplo, el feminismo, porque es el momento del cual indígenas y feministas, los momentos de los cuales más tenemos que aprender en el momento de hoy, algunos sabiéndolo, otros no, pero entiendo también muchas cosas, ¿no? Y con esas teorías feministas también se transcriben cosas cotidianas que a lo mejor uno piensa que lo hace solo, como hombre como mujer, pero de hecho viene porque hay un momento detrás que pienso en eso y todo, y ahí lo que la otra propuesta ahí del movimiento social, al final para mí es una dimensión de la acción, ¿no? Y uno puede estar quizás hasta en un supermercado, que no me gusta, pero bueno, comprando una cosa ahí de cosa más sustentable, ahí esas cosas, y piensa que está solo, pero al mismo tiempo hay un momento detrás de eso que permite que esté ahí el producto, hay la idea que mi consumo es importante para la vida en común, y por lo tanto hay una dimensión colectiva en eso, que no siempre es en la calle. Pero sí, nosotros como sociólogos, politólogos nos gusta mucho ver la calle porque es algo más visible, porque se ve la prensa. Sônia Tenida. Bom, eu acho que muitas coisas, agradecer muito a quantidade de coisas que você trouxe à discussão e evidentemente que eu teria muitas perguntas, mas se você ainda não estiver muito cansado, eu queria que você falasse um pouco sobre essa articulação entre o que você chama de demandas materialistas e pós-materialistas, né? Como uma maneira de superar essas dicotomias, né? Então, alguns autores já falaram sobre a questão do reconhecimento, redistribuição, claro, né? Mas a maneira particular, é lógico que eu estou pedindo para você falar mais sobre isso, certamente você vem refletindo sobre isso. O que seria essa dissolução dessa dicotomia entre demanda materialista y pós-materialista, ¿no? Sí, ahí, bueno, materialista, pós-materialista, yo retomo un poco los términos de Ingelhart, ¿no? Sí. Pero sí, mi referencia en diálogo es sobre todo con Turén, supongo, ¿no? Diciendo que los nuevos muy sociales, Turén nunca va a decir que él habla de postmaterialismo. Pues No. Yo intenté el diálogo con él sobre ese punto, era imposible. Pero bueno, sin embargo, hay esta cosa ahí, y me parece el diálogo más famoso, ¿no? Fraser-Honneth, ahí reivindicación, reconocimiento. Y ahí también, ¿quién viene primero? ¿Qué es la primera cosa? Y todo eso, y básicamente es un poco más cercano a Fraser en eso, bastante, que dice, bueno, que al final el conocimiento, que hay una dimensión material en el conocimiento, también no es tan distinto. Todos juntos. Sí, van bastante juntos. De otra manera, para mí, a partir de mis trabajos más empíricos con movimientos sociales, que quizás con 3 o 4 etapas. Una etapa, tomamos la teoría de movimientos sociales clásicas, el movimiento que sobre todo se construye, la teoría se construye con el movimiento obrero primero, ¿no? Y ahí todo va a reconocimiento, a redistribución, todo eso, y va ahí, en parte porque es cierto, es la lucha de clase o lucha, no, todas esas cosas, pero también es un sesgo teórico también, porque se ve ahora que tenemos la cosa de que estamos más conscientes de la importancia de lo cultural, se vuelve a ver los momentos obreros en cualquier época, hay dimensión cultural que negamos, como que no veíamos, ¿no? Es en parte la realidad del momento obrero que está más en la redistribución, en parte el sesgo de los sociólogos y analistas que ven el momento. Después de eso, con 68 en particular, empieza lo que tú llamas nuevos movimientos sociales, y que, como les dije, ¿no? De un lado me convenció por el sur, porque en el sur
del planeta siempre la cosa de destrucción era importante, pero Em también en el norte. 68 el sur estaba con dictaduras militares. También, por ejemplo, en México en el momento de un tiempo interesante, muchas cosas ahí, y sí, la cuestión de democracia formal, literatura, de sociedad civil, eso es muy importante ahí, pero también de repente llega ahí en una época donde sí, realmente lo interesante también eran los movimientos más identitarios, reivindicación feminista, reconocimientos, ecología, LGBT, derechos cívicos en Estados Unidos, muy importante este aspecto, quizá que no era solo la economía, también eran otras cosas. Ahí vienen dos cosas ahí para mí en el momento altermundialista que va a ser muy importante. El primero, uno de los inicios del movimiento altermundialista son los zapatistas indígenas. Y ahí en Europa solo me hablaban de zapatistas como la cultura indígena, la cosa así. Cuando uno lee los comunicados zapatistas de los primeros 2 años, se habla casi únicamente de capitalismo, desigualdad, explotación, extractivismo, no sé si hay extractivismo, no es la palabra, pero se habla de eso. Se habla muy poco de cultura indígena ahí en los comunicados. Un momento de la redistribución era muy importante. Solo que otra vez hay un sesgo de los sociólogos que veían paradigmas nuevos, movimientos sociales, paradigmas culturales, y negaron eso. La historia me interesa mucho y a los 15 años de zapatismo hice un artículo sobre las miradas al zapatismo de, básicamente no lo dije así, pero de los hombres blancos europeos, supongo. Primero, todos dijeron, fantástico, la cultura indígena es muy interesante y eso es un movimiento zapatista. Después de unos años, pues más interesante que la cultura ancestral es la política. Están proponiendo otra manera de hacer política, organizándose bien a nivel horizontal, esas cosas. Inspiración interesante. Un punto que muy poca gente habla es la economía. Es una economía que es autónoma, que tiene pocos intercambios con los demás, que es sustentable, que viene también con cosas tradicionales. Pero eso como el lado económico es el lado un poco sucio para los que ven movimientos sociales ahí grandes, no sé qué. Igual con MST, ¿no? que al final la base económica es súper importante, cómo se organizan, cómo ven eso. MST es más claro que la base económica es importante, pero con el paradigma de nuevos movimientos sociales, de reconocimiento, se enfatiza como la dignidad afuera de lo material, ¿no? Creo que estamos, ahí es interesante que el zapatismo se va. Sí. No, realmente lo interesante para mí el altermundialismo es un movimiento que pone los dos puntos. Solo que muchos actores, los actores intelectuales del norte en particular, parte de esos de aquí también, van a Porto Alegre para hablar de economía neoliberal, de cosas así, cosas muy abstractas de todo eso, de distribución. Y al lado hay otros indígenas que tienen cultura, poesía, todo eso. Los dos juntos en el mismo movimiento. E a ideia do comum, ela engloba o material e o não material, né? Na ideia do comum que você... Sí, exactamente. Lo común es a base é... Sí, né? sí, sí. Se me hace que eso es... Y luego viene también al altermundialismo el libro de Naomi Klein, que tuvo un impacto grande, ¿no? De No Logo. Dice básicamente una frase, que es... nosotros, mi generación, dice, peleamos durante años para los derechos de las minorías, derechos de reconocimiento, y no nos dimos cuenta que en esta época era la época cuando empezó más la desigualdad. Dejamos de fuera, dejamos que el capitalismo ya estaba, vamos a otras luchas, ahí pasa el neoliberalismo. Así que regresa el neoliberalismo en el discurso de movimientos globales, muy interesante. Pero 2011 es otra cosa. Altermundialismo hacía cultura, reconocimiento, redistribución, economía, ahí, juntos con diálogo. Pero lo que me impacta mucho en muchos lados, y no sé, en Brasil no sé, para esa parte, pero es la interacción de los dos, que ya no se puede separar. Es otra época para mí, la misma etapa, ¿no? No es como hay indígenas de un lado, no, es que, como decían, dignidad no es un concepto de uno de otro lado, es juntos ahí, que no se puede distinguir, no se puede hacer una columna. Aquí está un momento que es cultural en este momento, ahí está económico, distribución, no, simplemente me impactó mucho que en muchos países es eso, ¿no? Por ejemplo, y aquí en Río, lo que me recuerda, es un gran riesgo para mí hablar de eso aquí, ¿no? Pero dignidad no era la palabra, era respeto. Muy importante, pero en las entrevistas que hacía, preguntaba a otros lados por lo que significa. Tenía respuestas de respeto por la policía, ¿no? Que nos trata tan mal, pero también tenía respeto como
la vida digna para todos, ¿no? Que condición digna, no dicen eso, pero a nivel material también, ¿no? El Estado que me respete como ciudadano, yo también tengo que respetar, y también con respeto a la dimensión material también. Me parece que eso es, yo diría, pero no voy muy lejos en este debate porque no soy tan seguro, pero una etapa más allá de Honneth y Fraser. Más allá de... Honneth y Fraser, el debate, Honneth y Fraser. creo que se mezcla mucho más con lo que antes. Una cosa de tus livros. Uno fue Alterglobalización. Ahora tú estás hablando de alteractivismo. Tiene una... Sí, no, es que... Tiene una... No, es... Yo empecé a hablar de alteractivismo en 2003 como una de las categorías en el movimiento altermundialista. Como dentro del movimiento altermundialista hay muchas culturas, hay varias culturas políticas. Una que pide la subjetividad de la razón de los expertos. Y dentro de la subjetividad hay unos más comunes como zapatistas, indígenas y otros más minorizados. Eso es alteractivismo. Pero también en la ecología y más. Solo era un juego de palabras. Alterglobalización y alter como otra forma de ser activista. Claro. Y lo que me interesa es que... Los locales del activismo. Los locales. No solo locales, pero es como el activismo muy interiorizado. Y ahí hay una discusión que todavía no soy muy claro, pero para mí no son... Hay algo entre el anarquismo, algunos hablan de nuevo anarquismo, pero para mí estos jóvenes ahí no son anarquistas y tampoco no son clásicos, son algo entre los dos, con más contradicciones, con más quizás manipulación, y estas contradicciones me parecen interesantes. Por ejemplo, los anarquistas, para que algunos sí, pero para que ellas pasan como masivamente a partidos políticos con sus dudas, no va a pasar. Pero ahora están con Bernie Sanders, ¿no? Yo no concuerdo que son anarquistas que van a Bernie Sanders, por ejemplo, en Estados Unidos. Anarquistas para mí es como otra cultura activista y algo entre los dos, que se inspiran de algunos elementos del anarquismo, de una parte de libertad y todo eso, pero también que están en posiciones con mucho más ambivalencia, que no es siempre mal, es problemático, pero es problemático en la vida personal. Pero la violencia también es una apertura al otro, es reconocer que yo no tengo la razón, que a lo mejor el otro, que puede ser político, que puede ser anarquista, tiene una parte de la razón, y eso es una cosa distinta de los anarquistas. Por eso es activista. Ok.